Esta noche nos acompaña el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. Hubo un error de Mara Cedini al reconocer estos contactos desde hace un tiempo, dijo, con la futura ministra Steiner cuando todavía era fiscal. Yo creo que hay una mala fe y una mala intención por parte de algunos personeros de la próxima oposición de intentar vincular esto con algún hecho que pudiese ser impropio, porque es evidente y de toda lógica que la conversación entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad tiene que ser anterior al momento en que ella decide ser o aceptar esta invitación de ser la ministra de Seguridad, pero claramente, evidentemente, esta conversación no se da antes de que el presidente José Antonio Kast asuma la condición de presidente electo, porque me consta que el propio presidente electo José Antonio Kast no estuvo armando un gabinete mientras estaba en plena campaña de segunda vuelta. Ahora, pero le abre un flanco. De hecho, han tenido que salir a dar explicaciones, además con el presidente electo fuera del país. Es que si usted me hace una pregunta, yo se la voy a responder. Si usted le hace una pregunta a la vocera Mara Cedini, ella se la va a responder. Eso no es dar explicaciones necesariamente. Eso es responder las preguntas que legítimamente hace la prensa. A mí lo que me gustaría es que le preguntáramos también, yo no soy periodista, pero que le preguntáramos también a la futura oposición si este va a ser el tono desleal, este tono sin ningún tipo de intención de diálogo que va a mantener. Porque uno podría decir, hay intervención en el Ministerio Público cuando una fiscal, con la evaluación que tenía en ese momento la ex fiscal Steiner, ¿cierto?, asume una cartera tan importante como seguridad. ¿Hay algún problema con eso? Y no había, por ejemplo, un problema cuando teníamos a un ministro del Interior juntando votos y promocionando la candidatura de su compadre, el fiscal Valencia, en el Senado, o cuando ese mismo fiscal Valencia contrata al cuñado de ese compadre, ¿cierto?, al señor Roa en el Ministerio Público. Nadie cuestionó eso, porque nosotros cuando vemos ese tipo de nominaciones, vemos las credenciales académicas y profesionales que tiene, por ejemplo, el hoy día fiscal nacional Valencia. No nos metemos en la pelea chica. Si la ex ministra Carolina Toá a mí me sorprende para mal, me decepciona que esté dispuesta a entrar en esta pelea tan chica. ¿Qué respuesta habría sido la correcta entonces? Si usted dice, nosotros respondemos cada vez que nos preguntan en términos de estos contactos, ¿cuándo se habrían iniciado? Las que se dieron, yo creo que son perfectamente correctas. Se dieron antes de que la próxima ministra aceptara la invitación a ser ministra de Seguridad, pero evidentemente y en ningún caso, ninguna de las respuestas da a entender siquiera que esas conversaciones llevaran meses o llevaran años siquiera. Son conversaciones que evidentemente se dan en el transcurso de unos días para una persona que se le hace una invitación y valientemente acepta esa invitación como es la próxima ministra de Seguridad. Hablemos del resto del gabinete. Hay críticas, por ejemplo, los cuestionamientos que se hicieron a la ministra de la Mujer. ¿Qué les parece eso? Bueno, a mí me parece que el devenir que han tomado algunos parlamentarios, algunos colegas en el Congreso, habla peor de ellos de lo mal que pudiese hablar de la próxima ministra de la Mujer. La propia actual ministra Orellana le ha dado su respaldo, ha manifestado que considera que tiene una gran misión que cumplir y por lo tanto no entiendo la razón por la que la profesión de fe de una persona puede ser impedimento para asumir un cargo público. La verdad es que yo pensaba que las discriminaciones por razones de creencia religiosa las habíamos dejado en la Edad Media, pero vemos lamentablemente que hay parlamentarios de la futura oposición que siguen en la Edad Media. ¿Hay canutofobia, como se ha dicho? Yo creo que lo que hay es religionfobia quizás, porque no solo les molesta que la próxima ministra Judith Marín sea evangélica, también les molesta cuando uno quiere hablar de Dios en los espacios públicos, les molesta todo lo que tenga que ver con la religión y eso habla justamente de la intolerancia que algunos que se profesan como los paladines de la tolerancia en realidad son los principales intolerantes en nuestro país. También recibió cuestionamientos el ministro de Justicia por haber sido defensor de Augusto Pinochet. Sí, a mí me parece también son cuestionamientos bastante injustos porque cualquier abogado que se le encomienda una misión y la cumple a cabalidad como debe ser, no debe por qué ser cuestionado por hacer su trabajo. Claro, pero el hecho de haber defendido a Pinochet, ahí también hay un elemento, un antecedente que dicen se da espacio a sectores pinochetistas en el gabinete. Mire, la izquierda chilena le hizo un homenaje a Eric Honecker. Yo creo que no tienen cara para venir a criticar a nadie en estas materias. Lo mismo para el ministro de Justicia, que también fue abogado. La misma respuesta. ¿Qué pasó en San Felipe, en el encuentro de los republicanos? Ha trascendido poco. ¿Cuál fue el mensaje principal? ¿Qué se dijo? ¿Qué se reforzó? Se encontraron con la bancada completa. Son 31 diputados
5 senadores que también no sé si estaban ahí, pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué se reforzó ahí? El principal mensaje fue que no habláramos con la prensa. No, mentira. O sea, no, el principal mensaje que se transmitió en ese encuentro fue que mantuviéramos la unidad y la disciplina que los primeros parlamentarios que ha tenido el Partido Republicano, grupo del que yo me siento profundamente orgulloso de pertenecer, hemos tratado de mantener en estos años en el Congreso. Es un desafío mucho mayor ahora, porque si lográbamos unidad y disciplina en un grupo pequeño, como éramos 13 diputados, mantenerlo ahora en un grupo de 31 diputados, sumado al trabajo que van a hacer 5 senadores en la Cámara Alta, es mucho más difícil. Somos conscientes de ese desafío y somos conscientes también, y eso fue una de las cosas que nos recalcamos entre nosotros en esta jornada y que también la pudimos conversar con el presidente electo José Antonio Kast, la responsabilidad que tenemos con ser la bancada más grande de la Cámara de Diputados y la bancada del partido del presidente de la República. Y pese a esos números, hay solo 2 ministros republicanos en el gabinete. ¿Qué les pasa con eso? Porque José Antonio lo dijo la noche en que ganó la segunda vuelta. El presidente electo el 14 de diciembre dijo que se iba a construir un gobierno lo más amplio posible, un gobierno de unidad nacional para enfrentar los problemas que viven los chilenos. Y esos problemas no se solucionan con cuoteos políticos, no se solucionan entregando 5 carteras más o 5 carteras menos a un partido político, sino que se solucionan poniendo a los más capacitados y a los mejores. Yo recibo con mucha alegría este gabinete. Me alegro, por supuesto, también de los 2 militantes del Partido Republicano, como es María Jesús Wolf en Desarrollo Social y como es Martina Rau en Obras Públicas, pero lo más importante es que es un gabinete pensando en la emergencia que atraviesa nuestro país. Demasiado independientes han dicho desde los otros partidos, que falta espaldas, que van a sufrir cuando vengan los problemas porque no van a tener un partido político detrás. Van a tenerle aseguro que los 31 diputados de la bancada del Partido Republicano respaldando a todos los ministros, desde el ministro independiente hasta el ministro Undurraga, a quien hoy día volví a felicitar en la Cámara de Diputados, e incluyendo, por supuesto, también a la ministra Rincón. Todos y cada uno de los ministros que cuentan con la confianza del presidente de la República contarán con la confianza del Partido Republicano. ¿No es válida esa crítica de que son ministros de menor tonelaje al no tener un partido? Lo que pasa es que los políticos en general se acostumbran tanto a hablar entre políticos que les molesta cuando alguien desde afuera llega, y está bien, es normal. Por lo general, quienes llevan mucho tiempo en una empresa no les gusta cuando llega alguien más joven con más energía. Se van a acostumbrar y se van a dar cuenta que estos ministros tienen todas las capacidades para sacar adelante las múltiples emergencias que enfrenta nuestro país. De todas maneras, en una segunda línea, los subsecretarios, debería haber una mayor compensación hacia los partidos, mayor presencia de los partidos, por ejemplo, en los cargos que vamos a conocer, delegados presidenciales, subsecretarios. Yo creo que cada uno de los espacios de toma de decisiones, sea a nivel nacional, a nivel sectorial o a nivel local. Sectorial me refiero a la subsecretaría, ¿cierto? Y a lo local me refiero a las delegaciones regionales y provinciales, responden a distintos criterios. Yo creo que sería un error simplemente compensar a algún partido que se sintió pasado a llevar en la nominación de los ministros. Los partidos tenemos, y yo me incluyo dentro de esta responsabilidad como vicepresidente del Partido Republicano, tenemos la responsabilidad de ofrecerle al presidente de la República los mejores nombres para los distintos cargos, pero finalmente será el presidente de la República quien los designará. Nosotros hemos hecho, por así decirlo, ese trabajo tanto en la construcción de la cartera de ministros como lo ha sido la construcción de la cartera de subsecretarios y en los gobiernos locales. A ver, pero profundicemos en eso. ¿Por qué sería un error compensar en subsecretarios, por ejemplo? Porque la lógica que se siguió en el gabinete de ministros no es la lógica del cuoteo. Y por lo tanto, caer en la lógica del cuoteo en la designación de los subsecretarios sería un profundo error. Solo para cerrar la idea, creo que la mejor forma de explicarlo es lo siguiente. Sería borrar con el codo lo que escribiste con la mano en el gabinete de ministros. Pero cuoteo no necesariamente significa una mala palabra, significa también un equilibrio dentro del gabinete de acuerdo a las fuerzas que representan en el Parlamento, por ejemplo. Entonces lo invito a que cambiemos la palabra. No hablemos de cuoteo y hablemos de equilibrio. Ya, y en ese sentido, si se logra, lo repito, equilibrio en los subsecretarios. Bienvenido al equilibrio, creo que siempre hace bien. Ya, en los delegados presidenciales, ¿cómo se vislumbra la fórmula? Ahí no voy a ser yo el que cometa infidencia de adelantar nombres, pero se vienen nombramientos que van a ser muy bien recibidos a nivel local y que también van a ser muy bien recibidos a nivel nacional, considerando que hay regiones en las que se viven emergencias particulares muy potentes, como puede ser, por ejemplo, hoy día las regiones que están siendo afectadas por la catástrofe del incendio, o como pueden ser las regiones que sufren con mayor fuerza el flagelo de la crisis migratoria. Ahí hasta
donde yo he podido saber, los nombramientos van a ser muy interesantes. Bien, diputado Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, buenas noches.